Esto es la palabra en voz. Les habla el padre José Morillo, salesiano de Montevideo. En Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, hoy escuchamos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, estamos en este tiempo de Cuaresma, avanzando a la Semana Santa, hacia la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El trabajo más importante que la Iglesia, que Dios a través de la Iglesia nos invita a realizar, es volver a Él. Vuelvan a mí de todo corazón, nos dice Dios. Déjense reconciliar conmigo. Y es importante la pregunta que hoy le hace el escriba a Jesús, porque es la pregunta sobre lo fundamental. Podemos hacer muchas prácticas cuaresmales, muchos ayunos, muchos sacrificios, que está bien, pero lo que nos invita en definitiva a Dios y el Evangelio de Jesús es a vivir el mandamiento. Y es interesante que cuando el escriba le pregunta a Jesús cuál es el primero de los mandamientos, Jesús termina respondiendo: no hay otro mandamiento más grande que estos. Resulta que la pregunta sobre el primero de los mandamientos se transforma en dos mandamientos indisolublemente unidos entre ellos, que para nosotros siempre es un test. Si digo que amo a Dios y no amo al prójimo, soy un mentiroso, dice San Juan en su primera carta. Y si digo que amo al prójimo y no amo a Dios, me pierdo de las raíces, de la fuente del amor, que es el mismo Dios. Querido hermano, el Señor Jesús es nuestro Maestro, como le reconoce el escriba. Muy bien, Maestro, tienes razón. Tienes razón, Jesús, porque en ti, en Dios, está la fuente de la vida. Que Dios te ayude en este camino a descubrir qué es lo importante. El mandamiento es un mandato. Jesús, el mismo Dios, te manda que ames. Nos manda que amemos a Dios y que amemos al prójimo. El escriba estaba medio confundido y perdido, porque habían muchos maestros, habían muchos mandamientos. No estaba seguro cuál fuera el primero. Jesús, sin dudar, vuelve a las fuentes de la Sagrada Escritura y dice que el primero es amar a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Que Dios te conceda la gracia de sentir su presencia viva y que puedas en esta Cuaresma llegar con un corazón más abierto a la gracia de Dios en la Semana Santa y puedas resucitar y explotar con Jesús de alegría y de amor a Dios y al prójimo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.